los amigos puedan sean bienvenidos, hermanos y amigos, a este precioso estudio de la palabra de Dios. Esperamos que sea de mucha bendición y que el tema pueda quedar bien entendible y podamos vivir de acuerdo a este tema, podamos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, ya que ese es el objetivo. Así que para iniciar vamos a hacer una oración. No sé si el sonido está excelente. ¿Cómo se oye el sonido? Tiene mucho eco. Mucho eco. Quiere que le baje el eco. Correcto. Vamos a ver ahí si algo así con eco se siente. ¿Cómo lo sienten? Aquí atrás, bien. ¿Está bien? Aquí atrás. Sí, porque lo importante es de que también el tema pueda quedar bien grabado. Vamos a iniciar haciendo una oración. Oremos. Póngase de pie, vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para poder disfrutar más un precioso tema de tu santa palabra y podamos gozarlos en el Señor y podamos con nuestros amigos compartir estas importantes profecías para este tiempo y que como iglesia también podamos crecer en conocimiento y prepararlos para los acontecimientos finales de esta tierra. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea un invitado especial que nos guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí estaba el agua. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan el tema que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar sobre la imagen, póngamela por ahí. Vamos a estudiar sobre la imagen de la bestia. En la Biblia encontramos un principio para entender las profecías y es que la historia siempre se repite. O sea que lo que antes sucedió va a volver a ¿qué? A suceder. Eso es muy importante, hermanos. La historia se repite, es un principio para poder entender las profecías. Vamos a notar lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. El sabio Salomón dice lo siguiente. Eclesiastés 1, 9. Noten cómo dice. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Notaron? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la historia se repite. Lo mismo que lo que fue anterior en el pasado volverá a acontecer que en el futuro. Otra cita, ahí mismo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. ¿Notaron? Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Notaron lo que dice Salomón? Lo que fue anteriormente va a volver ¿qué?
acontecer. Porque la historia, ¿qué? Se repite. Es muy importante este principio. Hay muchas personas que quieren entender las profecías, pero desconocen los principios fundamentales para entenderlas. O sea, hay gente que solamente se precipita y hace interpretaciones personales de la profecía, dejando a un lado los principios. O sea, que estudiar la profecía no es solamente de agarrar la Biblia y empezar a leer y de empezar a hacerme mis propias ideas y a decir esto es según mi propio concepto. La profecía no se estudia así. La profecía tiene principios para poder entenderla, y uno de estos principios, ¿qué es? La historia se repite. Muy importante eso. Pero al hablar de que la historia se repite, debemos de entender de que, aunque la historia se repite, cuando viene a repetirse de nuevo, se cumple en una escala mundial, no local como en el Antiguo Testamento. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? O sea que lo que pasó anteriormente, que fue a nivel local, con una nación de Israel local, con guerras literales, se va a volver a cumplir al final de la historia, pero ya no localmente con una nación, sino que a nivel mundial. O sea que los acontecimientos se cumplen, pero a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante ese principio. Ahora, vamos a notar, hermanos, lo siguiente. Que el libro de Apocalipsis, allí en el libro de Apocalipsis están resumidos todos los libros de la Biblia. ¿Oyeron cómo dije? O sea que en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. Solamente, oigan bien lo que voy a decir, solamente en el libro de Apocalipsis hay más de 1000 referencias al libro de Génesis. O sea que si usted quiere conocer qué es la marca de la bestia, tiene que irse a estudiar la historia de Caín, que se le puso una marca. Si usted quiere conocer qué es el Armagedón, tiene que ir a la historia de Caín y a ver la lucha entre dos hermanos. Si usted quiere saber qué es el árbol de la vida, tiene que ir, que menciona Apocalipsis 22, tiene que irse ¿a dónde? Al libro de Génesis, ahí donde se ve el árbol de la vida. Si usted quiere saber de los 144,000 que habla Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, ¿a dónde tiene que irse? Al libro de Génesis y estudiar los caracteres de los hijos de Jacob. O sea que todo lo que menciona Apocalipsis es algo que viene de toda la Biblia. O sea que para entender lo que enseña Apocalipsis, cualquier cosa del libro de Apocalipsis, tengo que conocer todo lo demás de la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Solamente el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al libro de Génesis. O sea que el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis deben de estudiarse como paralelo. O sea que es muy importante. Inclusive las historias que encontramos en la Biblia son historias tipológicas y apocalípticas. La historia, toda la historia. Hay quienes ven las historias como una simple historia que pasó en el pasado. Por ejemplo, yo he oído que hay predicadores que hablan del diluvio y se enfrascan tanto en la historia que se olvidan de la aplicación profética. ¿Me estoy dando a entender? Cuando Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así será que, ahí está, la historia se repite. ¿Me estoy dando a entender? O sea que las historias son profecías. Detrás de las historias hay un bosquejo profético. ¿Me estoy dando a explicar? Vaya, muy importante. ¿Por qué he dicho yo esto? Porque vamos a ver una historia que menciona Apocalipsis y vamos a ver la historia pasada, cómo se cumplió, para saber cómo se va a cumplir al final de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la Biblia enseña de que la segunda bestia de Apocalipsis, que ayer vimos que era ¿quién? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se acuerdan que vimos esa noche? Muy importante. Esta bestia, según vimos ayer, esta bestia todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia que tuvo la herida de muerte con la espada y le sanó. Pero vimos que esta segunda bestia hace y se impone, hace que por la fuerza se adore ¿a quién? A la primera bestia. Se adore una imagen de la primera bestia. Y ahí dice que el que no obedezca va a ser ¿qué? Muerto. Muy importante eso. En este estudio vamos a ver qué es eso de la imagen de la bestia. Fíjense que la profecía es tan fácil de entender, hermano, como dije anteriormente, como quitarle un dulce a un bebé. Claro, si conocemos los principios fundamentales. Es como cuando, supongamos, hermano, le voy a poner un ejemplo.
para que un doctor haga una operación que tuvo que pasar antes? ¿Ah? Tuvo que estudiar y nadie se quiera meter a los locos a hacer una operación. ¿Ustedes se dejaran hacer una operación de mí? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no soy preparado en esa materia, o sea que no soy doctor. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasa con muchos cristianos y mucha teología barata que se encuentran en la iglesia. Se tiran a lo loco y empiezan a hacer manipulación de la Biblia. Empiezan a hacer. Hace poco hay un predicador bautista que estaba diciendo un gran disparate. Y la gente decía amén. Decía que la imagen de la bestia era que la gente iba a tener un cuadro en la casa, un cuadro pintado de un hombre bien apuesto, bien galán, y que ese cuadro, si no se adoraba, iba a lanzar fuego. Ese tipo quizás había visto muchas películas, ¿verdad? O sea, que la gente cree eso, pues. La gente cree eso. ¿Por qué? Porque leen la Biblia y hacen sus propias interpretaciones sin usar los principios teológicos. En la Biblia hay principios. Ahora, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Aquí vamos a salir llenos de conocimiento, así que prepárate. Espero que esa mente sea como una esponja. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Mire cómo dice. Hablando de la segunda bestia. Y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cuál es la metodología que el diablo usa siempre para capturar a la gente? El engaño. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué hace esta bestia? Manda que se haga ¿qué? Que se haga una imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Saben, hermano? Todas estas referencias, ¿de dónde vienen? Del libro de Génesis. ¿Quién fue el que le dio aliento al hombre para que viviera? ¿Y el hombre qué es? ¿La imagen de quién? De Dios. O sea, esta bestia está falsificando ¿qué? Lo que Dios hizo en el Génesis. Porque Dios sopló en el hombre, que el hombre es hecho a la imagen, y el hombre tomó vida. Esta bestia sopla a la imagen, ¿para qué? Para que cobre vida. ¿Están notando? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Pregunto, ¿el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con un chip? Saben que muchas iglesias cristianas están predicando esa clase de disparate. Lástima que no tenemos tiempo, pero yo le dije al hermano Rodrigo que una semana era muy poco para presentar este seminario. Necesitaba por lo menos un mes. Así que estamos planeando con el hermano Rodrigo a ver si hacemos otra campaña o otro seminario en otro lugar. Ya practicamos con los ancianos de allí, ojalá que me den el privilegio de hacer un seminario allí en la central de Zacatecoluca. Pero estos temas son importantes, hermano. La iglesia está netamente oscura con estos temas, porque ni aún la iglesia no sabe estos temas. No sabe. El conflicto entre el bien y el mal no tiene que ver con un chip, tiene que ver con adoración. ¿Notaron? Porque el que no adorase a la imagen de la bestia va a ser ¿qué? Muerto. Tiene que ver con adoración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, para entender qué es la imagen de la bestia, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la fuente de donde Juan tomó prestada esta referencia. Porque vimos que la historia ¿qué? Se repite. Vemos la materia en sí para hacer la aplicación en la historia. ¿Estamos de acuerdo? En la historia escatológica. Ahora, ¿saben de dónde toma Juan prestada esta referencia? ¿A dónde alguien mandó a hacer una imagen y el que no adorase esa imagen iba a ser muerto? ¿A dónde? Nabucodonosor. Mire qué bonito. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Juan lo que los está diciendo, mira, ite allá a estudiar la historia y después te venís para acá. ¿Notaron? Vamos a ver lo que pasó en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. En adelante. Pregunto, antes de leer,
¿quién había puesto a gobernar a Nabucodonosor en Babilonia? ¿El diablo o Dios? Pregunto, los presidentes, los reyes del mundo, ¿quién los ha puesto a gobernar? ¿El diablo o Dios? Digo esto porque una vez un hermano me dijo que era el diablo, porque el partido que estaba gobernando no era el preferido de él. Y vamos a hablar más adelante sobre los hermanos que andan metidos en política. No les ha amanecido todavía. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Quiera o no quiera usted, Dios pone reyes y quita reyes. ¿Oyeron cómo dije? Dios ya sabe quién va a gobernar el país de El Salvador en estas votaciones. ¿Sí? ¿Sabe Dios? ¿Querramos o no querramos? Dios sabe, Dios quita reyes. Al rey Nabucodonosor Dios lo había puesto a gobernar en Babilonia. Pero la pregunta es, ¿cuál era la esfera del rey Nabucodonosor? Y les explico esto bien importante, hermano. Los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. Inclusive la Biblia dice que fueron escritos en 2 tablas de piedra. 2. ¿Por qué en 2 tablas y no en 4 o en 5 tablas? ¿Ustedes creen que todo lo que está en la Biblia es porque quiere ocupar lugar allí? Es porque tiene su significado. ¿Por qué fueron los 10 mandamientos escritos en 2 tablas? Inclusive la Biblia se comprueba también que los 10 mandamientos estaban escritos a ambos lados de las tablas. Se puede comprobar eso con la Biblia. Éxodo 32 para que dice eso. Pero lo importante que quiero aclarar es por qué los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas de piedra. ¿Saben por qué, hermano? Porque los mandamientos que están en la primera tabla escritos tienen que ver con mi relación con Dios. Y los últimos 6 que están escritos en la segunda tabla tienen que ver con mi relación con el prójimo. O sea que la obediencia tiene que ver con una relación vertical y una ¿qué? Horizontal. Amar a Dios y amar ¿qué? Al prójimo. ¿Me estoy dando a explicar? Pregunto, el poder civil o los reyes de la tierra, ¿cuál es la esfera de ellos? ¿En cuál esfera deben de gobernar? Es en la esfera de la segunda tabla. ¿Oyeron cómo dije? Por ejemplo, la autoridad está en su pleno derecho de decirme a mí: no mates, no robes. Porque esa es la esfera de la autoridad, del poder civil, de los reyes, del poder civil. Inclusive, la autoridad tiene la plena obligación y el derecho que Dios le ha conferido de que si aquí en la iglesia hay un hermano, aunque se arrepintió de corazón, pero anteriormente mató a alguien, aunque se haya arrepentido, Dios le haya perdonado, pero las consecuencias tiene que pagarlas y la autoridad tiene que venir a traer aquí, aunque esté aquí. Porque esa es la esfera del poder civil. Esa es la esfera que Dios le ha dado al poder civil. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Mire que ya lo vamos a ir a Daniel capítulo 3, pero quiero aclararles esto. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Mire cómo dice, desde el versículo 1 en adelante: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y a los que resisten acarrean condenación. Pregunto, ¿quién ha puesto las autoridades? La policía, ¿quién la ha puesto? Los abogados, los alcaldes, los presidentes, los reyes, ¿quién los ha puesto? Dios por medio del pueblo. Ahora la pregunta es, ¿en cuál esfera deben de gobernar el poder civil? El apóstol Pablo, más abajito de ese capítulo, nos dice cuál es la esfera del poder civil. Versículo 6 en adelante: pues por esto pagáis también los tributos. ¿A quién se le pagan los tributos o los impuestos? Al poder civil. ¿Estamos de acuerdo?
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que es tributo, tributo, y al que es impuesto, impuesto, y al que es respeto, respeto, al que es honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esto sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿cuáles mandamientos está mencionando Pablo? ¿De cuál tabla? De la segunda. No mencionó ninguno de la primera, porque la esfera del poder civil, ¿cuál es? Que haga que se cumplan y que ejerzan y que se ejerzan y que se obedezcan los mandamientos. ¿De cuál tabla? De la segunda tabla. El poder civil tiene su pleno derecho de meter a la cárcel a alguien de que haya levantado falta de testimonio. Tiene que ver con la segunda tabla. Pero el poder civil no puede meterse en la primera tabla. Por ejemplo, el poder civil o la autoridad no me puede prohibir a mí que yo venga a la iglesia los sábados, porque eso tiene que ver con la primera tabla y esa no es la esfera del poder civil. Me puede ver el poder civil adorando a una piedra y no me puede meter a la cárcel por eso el poder civil, porque esa no es la esfera del poder civil. ¿Me voy a meter en problemas con Dios? Sí, porque estoy adorando una piedra. Pero ese es mi problema con Dios, no con el poder civil. Ahí no se debe de meter el poder civil, porque la esfera del poder civil es que gobierne ¿qué? La esfera de la segunda tabla de la ley. Esa es la esfera del poder civil. El poder civil no tiene que meterse con la primera tabla. En otras palabras, la iglesia no debe de mezclarse con la política, ni la política con la iglesia. Ambas son buenas, pero tienen que estar ¿cómo? Separadas. ¿Oyeron cómo digo? O sea, los hermanos que se dicen que conocen el Evangelio y que tienen una Biblia y andan metidos en la política, aún no se les ha amanecido, siguen en tinieblas. Hay hermanos que aún hacen proselitismo en los púlpitos, que patrocinan partidos políticos, aún no les ha amanecido. El púlpito no es para patrocinar política. El púlpito es para predicar solamente la palabra de Dios. Otra cosa es el sufragio. Usted puede votar, pero no haga caravana en la iglesia, porque es secreto el sufragio. Eso no lo prohíbe la iglesia, pero ni tampoco hace proselitismo. Si usted es simpatizante de un partido político, pero hágalo usted solo en su mente, no haga proselitismo en la iglesia, y hágalo secretamente. Pero no use la iglesia para hacer proselitismo, ni mezclar la iglesia con la política, porque la política tiene que estar separada del poder de la iglesia. Ambas son buenas, pero tienen que estar ¿cómo? Separadas según la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí va lo bueno. ¿Quién había puesto a gobernar a Nabucodonosor en Babilonia? Dios. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Mire qué interesante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pregunto, ¿qué mandamiento está Nabucodonosor infringiendo aquí? ¿Cuál mandamiento? Un rey político, miren lo que está haciendo. Mandando a hacer una imagen a que se adore. Esa es la esfera del poder, esa era la esfera de Nabucodonosor. ¿Por qué Nabucodonosor se está metiendo ahí? El tema de adoración. ¿En cuál tabla se está metiendo Nabucodonosor? En la primera, porque está mandando a hacer ¿qué? Una imagen. ¿Y qué dice el mandamiento segundo de la primera tabla? No te harás ¿qué? Imágenes, ni las adorarán. ¿Notaron? Aquí ya va mal Nabucodonosor. Va mal, muy mal. Y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los satrapas y los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros y consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen y dedicasen a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí dice, y dice el versículo 5, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y el arpa y el salterio,
y la zampoña, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Notaron lo que está haciendo Nabucodonosor aquí? ¿Se está metiendo a dónde? En arena movediza. Esta no es la esfera del rey Nabucodonosor. Esta no es la esfera. El rey Nabucodonosor está metiéndose en una esfera que no le corresponde. Versículo 12. Y saben, hermanos, que cuando sucedió esto, hermanos, la mayoría del pueblo de Israel que estaba allí se dieron a la petición del rey por temor a ser, ¿qué?, lanzados al horno de fuego, porque esa era la sentencia. O sea que en ese momento hubo una gran apostasía en el pueblo de Dios. Pero después de una gran apostasía quedó un remanente. La Biblia dice que hubieron 3 hebreos que no adoraron a la imagen, aunque los mataran. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no te han respetado. Miren cómo dice. No adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Pregunto, ¿el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con un chic o con qué? Con adoración. No tiene que ver con un chic ni con el petróleo. Hay gente que anda inventando un montón de disparatos. Que la tercera guerra mundial va a ser por petróleo, por un chic y un montón de cosas que la gente se inventa ahora. Porque el diablo le gusta desviar a la gente del conocimiento bíblico y que la gente empiece ¿qué? A fascinar cosas que no son en la Biblia. Y la Biblia dice que estos jóvenes no adoraron a la imagen. Y la historia dice, si ustedes leen toda la historia, el rey se enojó tanto al ver que estos jóvenes lo habían desafiado, que hizo que el horno se calentara 7 veces. ¿Y qué pasó con estos jóvenes? ¿Se quemaron? No. El ángel de Jehová, que es Cristo, los protegió y ni tan siquiera olían a ceniza. Amén. Tremendo poder de Dios, va. Tremendo. Esto va a pasar al final de la historia. Los reyes políticos se van a unir con la iglesia, y la iglesia se va a unir con el poder político. Eso, ¿cómo se llama? Una imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado. Pero va a haber una minoría que se va a oponer a eso, como los 3 hebreos, y entonces van a decir, bueno, aquí los están estorbando, estos nos están desafiando, pongamos una ley, y si no lo obedecen, van a ser muertos. La historia se repite. ¿Notaron, hermanos? Oiga lo que dice una cita de Elena de White en Testimonios Selectos, página 430. Como iglesia debemos de sujetarlos al Estado, al poder civil, porque eso agrada a Dios. Pero cuando el poder civil se salta a la esfera que no le corresponde, no. Oiga lo que dice Testimonios Selectos, página 430, párrafo 2. Testimonios Selectos, tomo 4, es página 430. Oiga lo que dice. Pongan atención, amigos y hermanos. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios. Enseñará a que se debe obedecer como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. ¿Notaron? Pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. Hay un momento donde no podemos obedecerle al poder civil. Hay un momento, hay una esfera, hay un límite. Sí, cuando el poder civil se mete en la primera tabla, no, lo sentimos, no podemos obedecer. Podemos obedecer cualquier ley del gobierno,
que sean para bienestar de la ciudadanía. Pero si el gobierno se mete con la primera tabla, no debemos obedecer. Eso pasó con Nabucodonosor y por eso los 3 hebreos no obedecieron. Claro, si Nabucodonosor hubiera estado gobernando en su esfera legítima, los 3 hebreos hubieran obedecido. Pero Nabucodonosor estaba metiéndose en la tabla donde no le correspondía. ¿Me estoy dando a explicar? Muy importante eso. Hay muchos ejemplos también en la Biblia. También tenemos, por falta de tiempo no podemos explicar, hermano. Lo que pasó en el libro de Esther, la historia del libro de Esther es una historia tipológica que presenta lo que pasará con el pueblo de Dios al final de la historia. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Esther? Léanlo en su casa. La historia del libro de Esther se presenta donde un general llamado Amán quería que se le adorase. ¿Qué es lo que está en conflicto? La adoración. Pero había un pueblo que no lo iba a adorar, eran los judíos, porque reconocían a Jehová de los ejércitos. Y se ensanchó más la ira de este Amán cuando vio que Mardoqueo no se le arrodillaba. Hizo una trampa para tratar de extirpar a los judíos. La adoración, ¿están conmigo? ¿Y qué es lo que hizo Amán? Buscar la ayuda de ¿qué? Del rey Asuero, para poner una trampa y tratar de extirpar a los judíos. Tenemos otra historia también. En el libro de Daniel hay muchas historias. Tenemos también en Daniel 6, hay otra historia. El rey Darío hizo un gran banquete. ¿Sí? Y el rey Darío, los caldeos, los generales, hicieron una trampa también. Y era de que Daniel adorase al rey, que no adorase otro Dios sino al rey. ¿Vieron ahí el conflicto? La adoración. O sea, lo que está en juego es la adoración, porque el diablo siempre ha gustado que se le adore. El diablo lo que busca es pleitesía, que se le adore. Eso es lo que busca la bestia y la imagen de la bestia, la adoración. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vemos aquí una amalgama. La iglesia, el pueblo se une con el Estado para tratar de extirpar al pueblo de Dios. ¿Saben que eso pasó con Jesús en los tiempos de Jesús? Los judíos, al verse acorralados que no podían extirpar a Jesús, ¿qué es lo que hizo la iglesia judía? Buscar el apoyo de ¿qué? Del poder romano para tratar de matar a Jesús. ¿Notaron? O sea, la historia se repite. Si ustedes leen los 4 evangelios, a Jesús primero se le hizo un concilio religioso y después un concilio político para acusarlo y levantarle falso testimonio. O sea, como los judíos no podían matar a Jesús, buscaron el poder de ¿qué? De Roma, un poder civil. ¿Y saben algo, hermanos? Esto va a pasar al final de la historia. En los tiempos de Jesús habían 5 sectas más famosas, que todos eran judíos, pero que estaban divididos en creencias. Estaban los saduceos, los fariseos, los celotes, los herodianos y los escribas. Y cada uno de ellos eran diferentes en doctrina y se odiaban entre sí. Los saduceos no se podían ver con los fariseos. Se odiaban. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, mientras los saduceos no creían en la resurrección. Eran polos opuestos. Pero a la hora de matar a Jesús se unieron y buscaron el apoyo del poder civil. Eso va a pasar al final de la historia. Todo este montón de sectas que se están levantando y se están uniendo con Roma, el común denominador, ¿saben cuál va a ser? Extirpar a los que no se unen con ellos. ¿Y saben cuál va a ser la pleitesía? La observancia del sábado, el día de reposo. ¿Saben que eso es lo que... Hay 2 doctrinas que unen a las iglesias protestantes con la iglesia católica? ¿Saben cuáles son las doctrinas? La santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Son doctrinas cardenales que están uniendo a la iglesia católica con la iglesia protestante. Voy a leer una cita muy importante, hermanos, que dice lo siguiente. Señales de los tiempos, volumen 3, página 125. Oiga lo que dice. Así que el catolicismo romano, un cuerpo religioso vestido con fuerza civil, representa la bestia semejante a un leopardo. Y sigue diciendo, esto lo dice también Elena de White en El conflicto de los siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios.
y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. ¿Notaron, hermanos, qué es lo que hizo? Esto es lo que pasó durante la Edad Media. La iglesia, al ver de que no podía ganar a la gente por sus mentiras, lo que hizo es imponerla por la fuerza. Este es el método que usa el diablo. Si no te engaño, dice el diablo, voy a tratar de que me obedezcas a la fuerza por la persecución. Son dos métodos que el diablo usa. Imponer por la fuerza. Eso pasó durante la Edad Media. La iglesia buscó el apoyo del poder civil para imponer los dogmas. Y el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar a los herejes. ¿Saben de que en Apocalipsis 17 se ve una mujer sentada sobre una qué? Una bestia. Es la iglesia dominando ¿a quién? Al poder civil para matar a los herejes. ¿Y saben cómo le llama eso la Biblia? Cuando la iglesia se mete con la política, la iglesia se está convirtiendo en una gran ramera. ¿Oyeron, hermano? Y esto es bien delicado, hermano. Cuando la iglesia se empieza a mezclar con la política, está imitando ¿a quién? ¿A la gran qué? A la gran ramera, porque la gran ramera, esa es su base, fornica con lo que, con los reyes de la tierra, o sea, se mete en política, muy importante eso, se mete en política. Oigan lo que dice Conflicto de los Siglos, página 496 hasta la 498, dice lo siguiente: la imagen hecha por la bestia de dos cuernos es una imagen de la primera bestia. Oigan lo que dice: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada para cumplir sus fines. ¿Oyeron lo que dice aquí ella? O sea, que está diciendo que las iglesias protestantes van a presionar ¿a quién? Al Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que imponga una ley dominical, para que las leyes dominicales honren ¿a quién? A Roma. ¿Están notando, hermanos? Interesante. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la bestia. ¿Oyeron? La imagen de la bestia, ahí está, Conflicto de los Siglos. Habrán formado la imagen de la bestia. Y sigue diciendo: y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. La historia se repite. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso que los cristianos de otras denominaciones se van a tornar perseguidores? Aunque usted no lo crea, la historia se repite. Porque los que mataron a cristianos durante la Edad Media fueron otros que profesaban de cristianos. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Y a Abel quién lo mató? ¿Fue su tío, su abuelo, su tataranieto? ¿Ah? Su hermano carnal y su hermano de fe. ¿A José quién lo vendió? ¿Ah? Su tío. Sus hermanos. ¿A Jacob quién lo estaba tratando de matar? ¿Quién lo andaba persiguiendo? ¿Y a Cristo quién lo mató? Sus propios condescendientes. La historia se repite. ¿Saben, hermanos? ¿Y saben qué método va a usar el diablo? Ese es otro tema, hermano. Esto de los cataclismos que están viniendo, los grandes terremotos. Y miren, hermano, en el mundo van a suceder grandes cosas que la gente se va a quedar hasta espantada de las cosas que van a suceder. Porque detrás de todo esto, de la guerra, los terremotos y los tsunamis, todas estas grandes cosas terroríficas que están sucediendo en el mundo, son obras de Satanás. ¿Saben por qué, hermano? Porque lo que busca el diablo es sofocar a las naciones, sofocarlas y hacerle la guerra. Porque va a haber un momento donde la gente va a decir, ya no soportamos esta situación. Y cuando la gente se ve en aprieto, ¿qué es lo que hace la gente? Busca la ayuda del poder. ¿Qué? La gente busca la iglesia y viceversa, ¿sí o no? O sea que la gente va a decir, unámoslos. ¿Saben, hermanos, que cuando hay terremotos es cuando las iglesias se llenan? ¿Sí o no? Yo me acuerdo del terremoto del 2001. En la iglesia donde yo me congrego, en la iglesia central de Tecoluca,
Los hermanos tuvieron que llegar a hacer 2 turnos porque se hicieron una gran barbaridad de gente para los terremotos. Fue pasando un mes, la iglesia quedó otra vez vacía. Porque la gente cuando está en aprieto, ¿qué es lo que hace? Busca. Y va a haber un momento donde la gente ya no va a soportar guerra por un lado, terremotos, la gente va a angustiarse y va a decir, Dios está enojado, unámoslo, es hora que los unamos. Un falso nuevo orden mundial. Es lo mismo, la gente siempre busca la ayuda. La gente cuando no haya que hacer, busca lo que hace, buscar la iglesia. La última alternativa que le queda a la gente mundana es buscar la iglesia, aunque no sea de corazón, pero lo hacen hipócritas, buscan la iglesia. Buscan la iglesia. Pero va a haber un mardoqueo en la puerta que no va a aceptar esa unión. ¿Sabe, hermano? ¿Han oído ustedes hablar acerca del ecumenismo? Unión de cristianos católicos con evangélicos unidos. Ustedes ven bien bonito eso, ¿va? Oremos porque Dios nos oiga y sane nuestra tierra, ¿va? Que bien bonito se oye. Pero la gente que lee la Biblia a profundidad saben de que detrás de eso es una cortina de humo y el diablo está preparando para un ataque. Porque la unión en la mentira es una falsa unión. La verdadera unión que Dios aprueba es la unión cuando está basado en la verdad, no una unión espuria. La verdadera unión que Dios oró por los discípulos es que los uniéramos en la verdad. ¿Cómo yo me voy a unir con alguien que guarda el día domingo si eso no es bíblico? ¿Cómo yo me voy a unir con alguien que crea en la inmortalidad del alma? Eso no es bíblico. Pero la gente se va a unir obviando las verdades de la Biblia, porque la gente lo que busca es que en la desesperación buscan un falso nuevo orden mundial, una falsa unión. Pero va a haber un mardoqueo a la puerta, un remanente que no va a aceptar eso. Se va a oponer a la imagen de la bestia. Y entonces, ¿saben qué va a venir? Otra persecución. Aunque usted no lo crea. Usted puede decir, bueno, el hermano Rafael está delirando, está loco. Pero este es bíblico, hermano, se va a cumplir. Va a haber otra edad media. Ahí se va a ver, hermano, quién es el verdadero adventista. Hoy bien bonito, venimos aquí a la iglesia con una Biblia, decimos gloria a Dios, aleluya. Ahí venimos con el ignario los sábados. Eso cualquiera lo puede hacer hoy. Y cualquiera de nosotros puede fingir que somos verdaderos cristianos. Pero cuando venga la prueba, ahí se va a ver quién es el verdadero cristiano. Ahí es donde vamos a decir, bueno, yo no adoro tu imagen, aunque me maten o no. Aunque Dios me defienda o no me defienda, pero no adoraré tu imagen. Qué carácter de esos jóvenes, va. Y hoy que con media cosita ya los desanimamos. ¿Sí? Somos tan cobardes que porque un hermano no nos da la mano en la iglesia o porque un hermano nos hizo algo y los desanimamos. ¿Creen ustedes de que estamos preparados para lo que viene, hermanos? ¿Sí? Somos tan cobardes, hermanos. Mire, hermano, que al trabajo vamos aunque esté lloviendo y relampagueando. Pero para ir a la iglesia los sábados, con una media lluvinita que cae, ya no vamos a la iglesia. ¿Sí? Sé que al trabajo vamos hasta con una gran fiebre. Pero con solo un catarro que nos caiga en el sábado, ya no vamos a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí o no? Al trabajo mañaneamos. A las 5 de la mañana, a la iglesia que ahora vamos llegando los sábados. ¿Estamos preparados? Y cuando llegan, y miren, los hermanos que llegan a dormir llegan, ¡qué vergüenza! Una vez les dije yo a los hermanos, miren, hermanos, les dije yo, hubieran traído la hamaca, les dije yo. Llegan tarde, llegan a dormir. Bueno, de cierta culpa la tiene el predicador porque son sermones matadores que dan que no tienen nada de sabor, pero eso no es excusa para que yo me duerme en la banca y yo voy llegando a las 10 y a las 11 de la mañana solo a dormir. Estamos preparados para lo que viene. Cuando la iglesia primitiva, ¿cómo estaba? ¿Saben por qué la iglesia primitiva pudo soportar la persecución en Hechos de los Apóstoles? Porque estaban todos unánimes en oración y ayuno. Y nosotros hacemos eso. Ay, hermanos, usted mucho predica, hermano Rafael me dice, predique sermones de 15 minutos porque me quiero ir para la casa. Qué bárbaro, sermones de 15 minutos. Entonces mejor solo me subo al púlpito para decirle Dios les bendiga y me bajo mejor.
Sermones de 15. ¿Hasta dónde hemos llegado que hoy a la hermandad le gustan sermones de 15 minutos? Si alguien se pasa de 30 minutos, ya se empiezan a levantar. Y esos son adventistas mundanos. ¿Ah? Para mejor a mí me da vergüenza cuando los hermanos se levantan y se van cuando uno está predicando. Esa es falta de educación. Ahí estamos reflejando que no tenemos ni educación. Esa es falta de ética y moral. A la hora de estar predicando, un predicador se levanta alguien y se vaya. Eso es está dando a entender a la persona que no ha ido nunca a la escuela ni tiene principios morales. Pero ¿hasta dónde hemos llegado, hermano? Cuando la palabra de Dios dice que viene una gran crisis para el pueblo y la única forma de poder resistir es de que estemos tomados de la mano de nuestro Dios. Mire cómo dice en la siguiente cita. Eventos de los últimos días, página 111, versículo 4. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que se imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma. O sea que las sillas van a ayudarle ¿a qué? A la madre para que recobre ¿qué? El poder durante la Edad Media. Reviviendo su tiranía y opresión de las consecuencias. Aunque usted no lo crea, hermanos, las iglesias protestantes se van a tornar en un ente perseguidor al final de la historia. Pero quiero decir algo para terminar, hermano. Aunque estos sistemas religiosos se van a transformar en entes perseguidores, Dios va a sacar a sus hijos de todas esas denominaciones religiosas que componen Babilonia. Y oigan bien, esto que voy a decir bien delicado. Se comprueba bíblicamente y por el espíritu de profecía que la mayoría del pueblo de Dios está en estos sistemas. La mayoría del pueblo de Dios que se van a salvar está en estos sistemas. Significa que la minoría, ¿dónde está? Aquí. Esto es de preocuparnos. Y podamos reafirmar nuestra fe cada día. Aunque estos poderes se van a transformar en entes perseguidores, pero antes de que suceda esto, Dios va a sacar a sus hijos de estos sistemas que componen Babilonia, la grande. Porque Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo en Babilonia. ¿Y saben de qué manera Dios los va a sacar? Por medio de esta predicación del Evangelio. Dios manda estos mensajes a todas las personas. Y ya, si usted está aquí en esta hora y está oyendo este mensaje y sigue viviendo la misma vida que está, Dios lo considera a usted más responsable que antes de que hubiera entrado aquí. ¿Oyeron cómo dije? Porque lo único que nos hace que salgamos de Babilonia es este mensaje que llama a la gente a que salgan de estos sistemas que componen Babilonia, el mensaje de los 3 ángeles. Qué bendición, hermanos, pero también es una responsabilidad. Pero debemos de confiar, amigos y hermanos, de que aunque la profecía se va a cumplir y esto tiene que suceder, querramos o no querramos, el deber de nosotros, ¿saben cuál es? Aferrarnos del manto de Jesús, que es la única forma de poder resistir el conflicto final. Amén. Sin Jesús no somos nada. Sin Él no podemos salir victoriosos. Los 3 hebreos salieron victoriosos porque estaban vestidos de la justicia de Cristo. ¿Quién los libertó? El ángel de Jehová. No importa lo que venga en este mundo, hermano. No importa si el pueblo de Dios sufre hambre, persecución, angustia o tribulación. Pero téngalo por seguro, que si usted está con Jesús, Él jamás lo va a desamparar. Él ha prometido estar en las buenas y en las malas. Él ha dicho, jamás te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos quieren apropiarse de esa promesa? Quiero verlos de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta que es la imagen de la bestia y que el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con adoración. Bendícelo, Señor, que podamos vivir en armonía con este precioso mensaje. Bendice a tu iglesia, que para que como iglesia podamos presentar estos temas más y más a la gente que aún no te conoce. Ayúdalo, Señor, como pueblo también para que podamos reavivar nuestra fe y pueda haber una reforma y un reavivamiento dentro del pueblo. Bendice a nuestros amigos, nuestras visitas, dale sabiduría a ellos y que ellos puedan reconocer de que estamos en los últimos días de esta historia y que necesitamos un arrepentimiento. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Dios les bendiga.